Shalom, shalom, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Una semana más, Baruch Hashem, estamos aquí para poder darle lectura a lo que es la Parashá Mishpatim, que significa leyes. Vamos a empezar a leer mucho a partir de ahora acerca de muchas leyes muy buenas, muy hermosas, muy bonitas. Este, eh, esperando, perdón, pero se me vienen un montón de pensamientos, imágenes, de todo, porque quería también decirles, como siempre, recordándoles a cada uno de ustedes que yo no preparo absolutamente nada. No es porque no quiera o es porque es mi forma de hacerlo, simplemente por cuestiones de tiempo, pero Baruch Hashem, eh, van a cambiar muchas cosas en estos próximos días, tanto de mi vida, de mi tiempo. Quiero hacer muchas cosas muy diferentes, cambios aparte de eso, cambios personales, espirituales. Se me vienen un montón de cosas. Entonces, cosas nuevas que se vienen aún para el grupo también, para el grupo que tenemos en WhatsApp, que no son los mismos que tenemos en YouTube. No se han venido todos o no nos están o no se han pasado todos para YouTube, porque en WhatsApp creo que somos más de 30 suscritos. En YouTube somos ahorita este día 17, Baruch Hashem. Para mí es un número bastante bonito, porque aún si tuviera aunque sea uno, yo lo he comentado, sería muy bueno para mí, muy positivo, porque igual impartir la Torá o las escrituras, consejos de nuestros rabinos, etcétera, aunque sea con una persona, eso es muy valioso. Entonces, uno o un millón para mí es lo mismo de valioso. Pero claro, me gustaría tener muchos más suscritos, muchas más personas que puedan aportarnos con solo sus visitas, con sus vistas, con sus likes, con sus suscripciones, en nuestro grupo. Nos ayudaría más, porque como se les he dicho, cada like, cada vista, cada suscrito, todo eso ayuda al canal a que se posicione mejor, que YouTube lo vaya posicionando más y más y más, para que más personas, no solo del grupo, sino que muchas más personas, a la hora de buscar una parashá o parashá, como en este caso parashá Mishpatim, nosotros aparezcamos por lo menos en los primeros 10 opciones que tenga la persona cuando esté buscando algo acerca de esta parashá. Entonces, en cambio, si no somos muy relevantes, va a costar. Entonces, una persona que quiera ver los videos de nosotros tiene que ir directamente a poner el nombre del canal, aprendiendo todos juntos para Shamish Patin. Entonces, sí. Pero si solo pone para Shamish Patin, pues va a ser bastante complicado. A menos que, como les digo, entre más likes, más suscriptos, más vistas, comentarios, todo ayuda a que YouTube posicione mejor nuestro canal, no mi canal, sino nuestro, porque es de cada uno de ustedes también. Eh, Ahorita tengo un montón de cosas que quiero compartirles con ustedes acerca de esta parashá. Una parashá bastante interesante. Y voy a tratar, como les digo, no tengo algo preparado de decir, ok, voy a empezar así, después, o sea, en el momento lo voy haciendo. Los que han estado conmigo desde el principio saben que así hemos estado trabajando. Si escuchan el sonido, disculpen, es el sonido de la alarma de carbono. Por cualquier cosita de un humo o algo que pase por ahí, la alarma se enciende, entonces eso significa que está encendida, que está activada. Puedo quitarle el sonido, pero eh, no lo he hecho, así que nomás lo digo por si lo escuchan. Pic, pic, es eso, así que mis disculpas de antemano. Vamos a empezar lo que es la parashá, a leer primero también un intro. Voy a ocupar este día lo que es como ahorita, tal vez después, no sé cómo lo vamos a ir haciendo, el Midrash y vamos a leer acerca de esta parashá, porque me gusta. Entonces siempre acostumbro a mencionar una que otra parte,
un comentario u otro de lo que es el Midrash o a veces de Rashi, eh, o de Rabino Jonathan Galed, o de Rabino Daniel, o de Rabino Bellman, o de Rabino Dan. Entonces, pero ahora quiero aportar más sobre esta parasha, porque miré muchas cosas que quiero compartírselas con ustedes y tal como está escrito. Entonces, no como siempre, que hay veces lo que yo he aprendido o lo que yo sé lo comparto con ustedes, sino quiero algo más detallado, más de lo que está ahí. Esta parasha, vamos a empezar con esta parasha Mishpatim, que significa leyes. Está en Shemot 21.1, ahí empieza Shemot 21.1 y termina en Shemot 24.18. O Éxodo, por los que no están muy familiarizados con los nombres reales de los libros, Éxodo 21.1 a Éxodo 24.18. Así que vamos a empezar con el primer pedacito, o bueno, la introducción que siempre hacemos, que leemos algo anterior de lo que está plasmado en la Torah. Dice, la ley civil. La yuxtaposición de esta sidra, que trata principalmente acerca de las leyes civiles y de las responsabilidades civiles, con los 10 mandamientos, porque se recuerdan en la parasha anterior, parasha Yitro, hablamos acerca de los 10 mandamientos. Entonces, muchas personas creen que solo se dieron los 10 mandamientos y el pueblo continuó acerca de los 40 años que siguieron viviendo en el, bueno, ahorita va, esta es como van como unas 7, 10 semanas, unos 2 meses y medio, por ahí 3 meses, si no me equivoco, no con exactitud, pero más o menos como 2, 3 meses de la salida de Egipto. Esto es lo que estamos leyendo ahora. Entonces se dieron los 10 mandamientos y a las 7 semanas después de la salida de Egipto, y luego viene esta para allá. Entonces todo eso va junto, va unido, va en el proceso. Entonces, no solo se le entregó al pueblo los 10 mandamientos y ya estuvo, sino que Hashem se quedó hablando con Moshe y explicándole todas las leyes una por una, un mandamiento por mandamiento, todo bien detallado, para que luego Moshe se lo transmitiera al pueblo. Y eso es lo que nosotros conocemos como la Torah oral, como se los he dicho. La Torah escrita es nomás lo que tenemos aquí escrito, pero ¿cómo sabemos más de lo que pasó? ¿Cómo sabemos acerca de las leyes, las interpretaciones? Fue porque Hashem se las dijo directamente a Moshe y se las explicó una por una, le explicaba todo. O sea, porque cuando Moshe, sube en el Har Sinaí y está 40 días para entregarle nomás las tablas de piedra. O sea, primero estuvo 6 días o sea, él purificándose espiritualmente, orando, sacando cualquier cosa de su mente, sus pensamientos, o sea, para estar preparado. Hashem le dijo, prepárate porque al séptimo día tú vas a subir. Entonces, y él subió más todavía, y es donde Hashem en 40 días le entregó las tablas de piedra, pero pues Hashem no se iba a tardar 40 días, y para crear todo el mundo, todo lo que hay, Hashem lo hizo en 6 días. No va a ser en 40 días unas tablas de piedra. Perdón, entonces, era porque le estuvo explicando, estuvo enseñándole a Moshe y todo lo que son las leyes. Si hacen esto, esto es lo que puede pasar, lo otro, mira, esto se interpreta así, esto asá, todo. Entonces dice que está principalmente acerca de las leyes civiles y de las responsabilidades civiles, con los 10 mandamientos y las leyes del altar, que es lo que vamos a hablar, creo que la siguiente para allá. Nos abre, dice, los ojos a una característica del judaísmo que muchos juzgarán sorprendentemente. Para Dios no existe el ámbito de la religión. Muy importante eso, porque
nosotros cuando hablamos de religión o decir, o cuando preguntan de qué religión, pues soy judío, lo hacemos más que todo para que la gente entienda, porque si de golpe nosotros, oh no, yo no soy religioso, yo no pertenezco a ninguna religión, o hablar o decir algo de religión, porque esto, todo lo que Hashem nos dio, todo lo que Hashem nos enseñó y que Hashem escogió y dijo, y ustedes serán un pueblo para mí, un pueblo especial, yo seré para ustedes un Dios y ustedes serán para mí un pueblo, etcétera, etcétera. Es una forma de vivir, es una cultura que Hashem entregó la Torá a un pueblo específico para que este pueblo específico pudiera practicarla y poderla enseñar al mundo. Por eso Hashem le dijo, ustedes serán luz entre las naciones y eso, pero Hashem nunca dijo, ustedes van a ser la primera religión del mundo o las religiones. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas? Hay, si no cientos, miles. Entonces, de todo tipo, aún de una, por decirlo así, ¿cómo lo puedo? Bueno, como con respeto, sin hablar mal de nada, sino como un ejemplo, como del cristianismo, podemos sacar de la religión cristianismo, adventistas, séptimo día, evangélicos, solamente cristianos, ¿cuáles más? Protestantes, y podemos sacar muchos, muchos más, y los que no conocemos. Luego del catolicismo también, y etcétera. O sea, y son religiones. Entonces, pero Hashem no nos dio a nosotros una religión, o esto no es una religión, la Torah no es nada que ver con religión, la palabra no es religión, o sea, esa palabra nosotros a veces la ocupamos o tratamos la manera de hablar con personas y hacer eso para no entrar en un debate y si simplemente, ok, para que nos podamos entender, pero en sí el judaísmo no es una religión, es un tipo de vida diferente, eh, hecho por Hashem, que Hashem dijo, esto van a hacer ustedes, así van a ser, yo quiero que ustedes hagan esto y esto y esto, que no hagan esto porque yo no quiero que ustedes hagan lo que las demás naciones hacen, o por decirlo así, las religiones hacen, no quiero que ustedes hagan eso, y es por eso que él separó, y ustedes son únicos y punto. No estoy diciendo mejores, ¿ok? No me vayan a malinterpretar. Seguimos. Para Dios no existe el ámbito de la religión en el sentido coloquial del término. La mayoría de la gente circunscribe la religión a la esfera de lo estrictamente ritual y espiritual. La cultura occidental, a la cultura occidental le llaman aquí, a esta parte de aquí, porque si recuerdan, Israel está en el Medio Oriente, ahí está el Oriente, y luego aquí le llaman Occidente. Entonces, cuando quieran hablar, escuchen algo así, se refiere a todo esto de aquí. Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, toda esta, Colombia, todo esto, lo que es, por decirlo así, América. ¿Okay? América del Norte, Central, del Sur. Ese es el mundo occidental cuando se habla de eso. La cultura occidental traza una línea divisoria, dice, entre iglesia y Estado. Para la Torá no existe la distinción, por el contrario, dice, todos los ámbitos de la vida están entrelazados y la santidad que se genera al hacer negocios, por ejemplo, según la forma prescrita por la ley judía, no es inferior a la que proviene de la devoción en los asuntos rituales. Los sabios enseñan que quien desea ser hasid, o sea, alguien justo, es decir, una persona escrupulosamente piadosa y devota, debe ser muy meticuloso en áreas relacionadas con las leyes civiles, o sea, con los hombres de aquí, de lo que nosotros podemos hacer. Ok, con las leyes civiles dice, y la responsabilidad civil. Da una referencia acerca de Baba Kama en 30a. El concepto del templo, dice, en el judaísmo se aplica tanto en la corte como en la sinagoga.
Este es el mensaje central que nos transmite la ubicación contigua de ambos capítulos. Con base en esta proximidad, los sabios deducen que el Sanedrín era un grupo de jueces dentro del templo. La corte deja de 71 jueces, eran 71 jueces, el Sanedrín estaba compuesto por 71 jueces, que constituía la suprema autoridad en temas halágicos. Halágicos que viene de la palabra halajá, que para explicarlo, una halajá, o sea, está la mitzvah, que es el mandamiento en sí, y la halajá es la que le ayuda al mandamiento o a poderlo desglosar o a poderlo interpretar. Como ejemplo, la mitzvah dice, no, una de muchas, no prenderás fuego en Shabbat. ¿Okay? Está la mitzvah, el mandamiento en sí, plasmado en la Torah, que se nos ordena no prender fuego en Shabbat. Simplemente, ahí nomás. Pero viene la halajá y refuerza esa mitzvah. Entonces viene y dice, ok, pero ¿a qué vamos o a qué denominamos no prender fuego en Shabbat? Y empieza a interpretarlo, ok, entonces no prender fuego en Shabbat podría ser también no enojar, no hacer enojar a nadie, porque si lo haces enojar, el enojo puede interpretarse como un fuego. Y en Shabbat menos, no puede, por eso muchas comunidades o judíos ortodoxos no manejan en Shabbat. ¿Por qué? Porque a la hora de que le das estar a tu carro, se prende una chispa, tira fuego, se hace una mezcla de fuego de la chispa con la gasolina, hace fuego, boom, enciende el carro. Entonces estás prendiendo fuego, entonces no lo puedes hacer. Entonces la halajá dice eso. Y acerca más del fuego, no cocinan no se cocina en Shabbat. Desde el Yom Shishi, viernes, antes de prender las velas, se deja lo que se acostumbra a hacer un sholem, se llama no es como sopa o caldo para los que no saben qué es sopa, porque hay culturas que sopa es una cosa y caldo es otra. Entonces, pero lleva carne, frijoles, o sea, no es pura agua, sino que es algo sólida y lo dejan a temperatura desde el viernes, muy leve, 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 para que así toda la noche del viernes y a la hora de comer en Shabbat al mediodía, la sopa ya está lista, pero entonces ya no están prendiendo el fuego, sino que quedó prendido, pero no fuego, sino más o menos ocupan cocinas eléctricas, pero pues no hacen nada que tenga que ver con fuego. Entonces esa es una halajá. Eh, am, entonces, para que puedan entender cuando hablan de halajot o halajá, singular, plural, eh, lo que hace la halajá es reforzar, es como una barrera, pongámoslo así, o creo que la traducción de halajá creo que es barrera, muro, cerco, que ayuda a que no transgredas, para que no transgredas la mitzvah en sí, la total. Entonces hay como no trabajar, no harás ningún trabajo en Shabbat, hay muchas cosas que interpretaron de trabajo, no puedes caminar cierta distancia porque al principio puedes caminar cierta distancia, pero está bien, pero cuando ya te pasas, te estás cansando, entonces ya tú tienes que hacer un trabajo extra en tu cuerpo para seguir caminando, entonces hay distancias. No puedes cargar cosas muy pesadas o nada en Shabbat porque ya sería un trabajo de ti hacerlo. O sea, interpretaciones. Y como dijo aquí al principio, dice, nos abre los ojos a una característica del judaísmo que muchos juzgarán sorprendentemente por falta de entendimiento. Y ese es el judaísmo, o sea, ese es el judaísmo que siempre anda buscando no transgreder, aunque para muchas personas pasen, Gabriel, o sea, cada quien, pero pues todo es por niveles. Entonces muchas personas dirán, no, pero es que son muy extremos, que eso, que si no te nace y no es para ti, o sea, cada persona va a hacer lo suyo. Entonces, pero el judaísmo se basa a eso, por eso son diferentes, por eso Hashem dijo, ustedes serán diferentes. Entonces, el temor a incumplir mitzvot y todo eso, o sea, lo lleva a poner barreras o halajot para no transgredir en sí la mitzvah. Entonces, seguimos.
que constituían la suprema autoridad en temas halágicos, porque ellos van a estar interpretando conforme las mitzvot, los juicios o lo que se está pasando. Debía tener su asiento en el monte del templo, junto al templo mismo, pues tanto uno como el otro son expresiones de santidad y de servicio a Dios. Un juez que dicta sentencia acertadamente es considerado como socio en la creación. Presten atención para los que son abogados. Un juez o jueces, pues más preparado. Un juez que sentencia, dice, acertadamente, que dicta sentencia acertadamente es considerado como un socio en la creación. En tanto que quien comete atropellos judiciales es un destructor del mundo de Dios, que Dios hizo. Por lo tanto, es lógico que la Torá, inmediatamente después de habernos permitido reconocer el poder de Dios manifestado en los milagros de la partición del mar y de la revelación del Sinaí, ahora nos presente leyes que parecen casi mundanas, porque está hablando de lo civil, o sea, ya no, después de que fue algo tan grande, lo de la parashá anterior, de que se entregó la Torá y que escucharon a Hashem y que voces fuertes y relámpagos, truenos y escucharon como sonidos del shofar. Y o sea, todo tan espiritual, todo tan fuerte, tan divino, tan grande. Ahora, nomás pasó eso, ahora vienen leyes civiles, o sea, con la humanidad. O sea, por eso dice mundanas, o sea, del mundo, pues no, que muchas también personas interpretan lo mundano, o sea, lo malo, no, sino del mundo, mundana. Entonces, por eso dice al principio que parecería que se estuviera malinterpretando o no entendiendo porque están juntando lo civil con lo religioso, por decirlo así. No, como les digo, a veces se ocupa la palabra para que se pueda entender de qué estamos hablando. Entonces, o lo espiritual, mejor dicho, ok. Lo civil con la espiritualidad, o sea, lo del mundo, por decirlo así, con la espiritualidad, o sea, ¿qué tiene que ver? O eres espiritual o eres mundano, por decirlo así. Pero al final tiene que ver, y es lo que vamos a aprender el día de hoy, o sea, que en vez de verse que están separados o que son dos entidades diferentes, es una sola. Tendría que ser una sola. Aquí Hashem nos está enseñando que tiene que ser una sola. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Quiero retroceder antes que se me vaya. Lo de los jueces, lo de los abogados. Muy importante. Imagínense lo que dice aquel que dicta. Y eso para nosotros también, porque nosotros a veces nos la queremos llevar de jueces o de abogados. Como de jueces y como de abogados. Como jueces que queremos, que juzgamos a las personas por sus actos. O sea, como les dije, no recuerdo si fue en la parasha anterior, pero si no en los audios que tenemos en WhatsApp, los hemos venido practicando y haciendo. Entonces, donde dice que tú no puedes juzgar a la persona. O sea, tú no puedes, tienes prohibido juzgar a las personas. Puedes juzgar los actos. O sea, no hay controversia, sino los actos, o sea, si tienes que hacerlo, pero no tienes por qué tampoco. O sea, si lo puedes evitar, tanto la persona, imposible, pero los actos, mejor no lo hagas. Pero a lo que voy es que si en verdad tienes el deseo o sea, podemos decir un ejemplo, X persona, tiene malos hábitos y lo que hizo, o sea, el acto que hizo no está bien. Pero vengo y digo, pero pues tal vez no tal vez lo hizo porque por falta de Torah, por falta de conocimiento. Ahí estoy juzgando favorablemente a la persona. Ahí ya no estoy hablando de los actos, estoy hablando de la persona, de decir, tal vez hizo esto, los actos, juzgué los actos, sí, pero a la persona, pero lo hizo porque tal vez no tiene un buen conocimiento de Torah. Tal vez ignora que lo que hizo está mal. Él ha de pensar que está bien. Entonces lo estoy juzgando favorablemente y yo me puedo calmar y no juzgarlo a quererlo destruir y decir, es que esto, es que lo otro, que es esto. O sea, está prohibido, porque así como tú juzgas, así serás juzgado. Mida que negat mida, que es medida por medida. Casi se escucha igual que en español. Entonces, con la misma, como dicen, con la misma vara que tú fuiste medido, perdón, así serás medido.
Y dicen, no sé si eso lo pusieron después, y con una cuarta más. Entonces, por eso hay que juzgar favorablemente. Y si no tenemos que juzgar, mejor no juzguemos. Entonces, a eso me refiero cuando a veces nos la queremos llevar de jueces. Entonces, dice, si un juez, para ya algo ya profesional, entonces si un juez dictamina acertadamente conforme lo que él ha estudiado, porque cuando tú estudias leyes, a ti te enseñan que hagas las cosas bien. No vas a estudiar algo que te diga, no, pues y si mira que pues ahí decide tú. No, te lo están diciendo cómo tienes que juzgar. Por eso, si no me equivoco, son 5 años o más de 5 años para estudiar leyes. Creo que para abogado. Y ahora si quieres estudiar para juez, pues, son otros años. Entonces, una carrera a mí me encanta, la verdad. Me gustaría, primero Dios, algún día si puedo tener el tiempo o la dicha, me gustaría estudiarlo. Entonces, más ahora cuando uno tiene un poco de conocimiento, porque uno va a decir muchos, ¿no? Sino que digo, el conocimiento que uno ha ido aprendiendo, ha ido agarrando más en estos meses que hemos estado juntos, todos ustedes, hemos aprendido más. Yo en lo personal he sentido que he ido creciendo más y he ido eliminando lo que yo creía que estaba haciendo bien. Entonces me queda mucho por cambiar, mucho por eliminar, pero vamos en el camino. Por eso creamos el grupo de WhatsApp, que ahí empezamos aprendiendo juntos, y ahora el canal que tenemos de YouTube, aprendiendo todos juntos. ¿Por qué? Porque es algo que necesitábamos. Entonces yo tenía con este plan años, años, años. Empecé con Parashot, pero puro audios en Facebook en el 2012, 8, 9, hace 9 años, imagínense. Entonces empecé, pero luego, como dice, me desinflé. Pero ahí están las Parashot todavía desde ese año y entonces siempre había querido, pero ahora dije yo, no, ya es tiempo, ya no puedo seguir siendo nada más un observador de todo lo que pasa y no prestar atención y no ser parte del movimiento de la redención al Mashiach. ¿Por qué? O sea, de la redención digo porque entre más cosas hagamos, vamos a hacer la redención más antes. Entonces las cosas se están poniendo difíciles en el mundo. Nunca ha sido paz desde el primer día de la creación. Hubieron, o sea, no desde el primer día, sino desde lo que pasó con Adán y Jabá. Entonces siempre han habido situaciones y desde ahí para acá una y otra y otra y otra. Entonces, eh, ¿qué estamos esperando? O sea, tenemos que prestar atención y hacer las cosas mejor, y ir cambiando y ir moviéndonos para ir mejorando poco a poco. Entonces, ¿y los abogados? ¿Cuáles podríamos ser los abogados entre nosotros? Abogados somos aquellos que aconsejamos mal. Y ahí ya no somos jueces, sino que somos abogados. De que ya no, sí, yo miré y tal vez ni miraste. Yo no, sí, o sea, metes las manos por tu amigo, tu amiga, tu cuñado, tu cuñada, tu comadre, tu compadre, por algo que tú sabes que no es así. Pero como quieres llevártela de abogado, entonces te va mal también a ti. Entonces no podemos dar consejo. Y también otra cosa, no puedes dar consejo si tú nunca has estado en esos zapatos, como dices. Entonces, ¿por qué? Porque si alguien llega a pedirte un consejo y tú sabes que nunca has tenido una situación similar, entonces, ¿cómo podrías dar un consejo? Al contrario, si das un consejo, puedes hacer que la persona erre más o cometa otra situación no muy buena. Entonces, mejor dile buenas palabras, aliéntalo y trata de que él busque ayuda. A menos que si tú has estado en situaciones parecidas y has podido salir bien haciendo las cosas correctas, entonces tú puedes dar un consejo. Pero mientras tanto, no. Entonces, cuidado porque si no, si hacemos las cosas bien como juez o como abogado, dice, vamos a ser socios de la creación. Pero si juzgamos mal y damos malos consejos y somos malos abogados, vamos a ser como destructores del mundo que Hashem creó. Imagínense que Hashem nos mira así, Hashem Shalom, o sea, no está bien. Entonces seguimos. De antemano, creo que esta parasha sí la vamos a hacer más larga que las anteriores porque hay mucho que hablar. Así que les pido su paciencia y con ánimos que puedan escuchar o ver. Digo escuchar porque yo soy uno, y sé de personas también que escuchan estas parashot que subimos,
para dormir. O sea, no se escucha raro, pero la ponen cuando ya están calmados y la están escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Entonces no la están viendo, por eso digo que la escuchen o la vean. Y no es que les dé sueño, sino porque ya cuando uno ya está más tranquilo, más relajado, ya termina un día de trabajo bastante agitado, entonces uno puede prestar un poco más atención. Y yo le digo, yo lo hago también. Yo pongo ciertas parashot de otros rabinos o otros temas. No, no siempre son parashot, sino temas diferentes. Y empiezo escuchándolos y estoy tranquilo. Y cuando vengo a sentir, estoy dormido. Y en la mañana me levanto recordando lo que alcancé a escuchar, me pongo los audífonos porque manejo y escucho lo demás. Entonces, momentos diferentes, cada quien lo hace muy diferente. Entonces, dice, aunque en realidad de mundano no tiene nada, dice, más bien son expresiones de la grandeza de Dios, no menos intensas que el primer mandamiento, con su elocuente proclamación de la existencia y soberanía divina. Este punto aparece gráficamente ilustrado en el primer grupo de leyes de la Sidra, el de los siervos judíos, dice, hasta la persona del más bajo escalafón en la sociedad, los siervos y siervas, han sido creadas a imagen de Dios, por lo cual la Torá legisla el trato que debemos dispensarles con una atención al detalle no inferior a la que dedica a los rituales del servicio del templo en Yom Kippur. Imagínense, o sea, a la altura que puede tener, no menor a los servicios dedicados, rituales del servicio del templo en Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? El día de la expiación, el día del perdón, por decirlo así. O sea, es un día solemne, un día único y grande, donde ayunamos y, o sea, imagínense, o sea, está diciendo de que, porque vamos a empezar a hablar acerca de los siervos o esclavos, o sea, no me gusta esa palabra, pero pues vamos a ver cómo está aquí. La palabra Eved es siervo o esclavo. Entonces, mm, es lo mismo, pero igual. Entonces, imagínense que esta parasha empieza hablando acerca de la servidumbre, pero está hablando también de que tiene que ver con el primer mandamiento, que ya veis que dice, yo soy Ani Adonai Elohim, que yo soy Dios, Adonai, tu Dios, que los saqué a ustedes de la tierra de Egipto de esclavitud, o sea, ustedes fueron esclavos, o sea, está comparando eso y está diciendo del valor que tiene que tener una persona que hace un servicio o esclavitud, por decirlo así. Dice, Rambán comenta que la ley civil es una extensión del 10º mandamiento y su prohibición de codiciar lo ajeno. Para saber las áreas en que se aplica esta restricción, debemos estar conscientes de cuáles son los derechos y los bienes de los demás. Al explicar este concepto, Seforno comenta que ese último mandamiento nos prohíbe codiciar todo aquello que pertenezca a nuestro prójimo. Por eso, ahora, la Torá comienza definiendo los límites de la propiedad ajena. Evitar perjuicios a terceros. El Talmud enseña que quien desea convertirse en una persona devota deberá prestar mucha atención a las leyes sobre daños y perjuicios, según Baba Kama 30 del Talmud. Ahí está exactamente en esa parte, en esa página. Esto desmiente en forma categórica a quienes equivocadamente y con pasmosa frecuencia sostienen que la religión nos trasciende de lo ritual y las paredes del templo. Aquel que es irresponsable para con los bienes de los demás es tan poco religioso como aquel que se descuida en la observancia del Shabbat o de las leyes del Kashrut. Este aforismo de los sabios demuestran que la Torá abarca todos los ámbitos de la vida y que la santidad es un todo indisoluble. En efecto, proceder con justicia en los asuntos monetarios constituye un prerequisito para la seguridad nacional de Israel. Como afirma el profeta Yeshayahu o Isaías,
tras advertir acerca de la catástrofe y el exilio inminente. Sión será redimida con justicia y sus cautivos con rectitud. Isaías 1:27. Y estas son las leyes, así empieza, y estas son las leyes, o sea, la conjunción y que apunta a una conexión entre este capítulo y el anterior, que describió los 10 mandamientos y el altar. Así como esos mandamientos fueron entregados en el Sinaí, lo mismo podemos decir de estos. Asimismo, el Sanedrín y el templo deben estar situados en forma contigua, como se explicó anteriormente. Vamos a empezar, 21:1. Y estas son las leyes que colocarás ante ellos. Se le está diciendo Hashem a Moshe. Okay, a Moshe, no al pueblo, solo a Moshe. O sea, aquí empieza a estar hablando Hashem ya con Moshe, le está diciendo lo que van a hacer, lo que tú tienes que hacer, diles esto, diles lo otro, explícales aquí, mira, esto es así. O sea, le está explicando palabra por palabra, letra por letra. Y dice, si adquieres un siervo judío, durante 6 años servirá, y en el séptimo saldrá libre, sin cargo. Si solo viniese, solo se irá, o sea, si estaba soltero. Si es marido de una mujer, se irá su mujer con él. Mas, si su amo le diere una mujer que le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos le permanecerán a su amo, y él se irá solo. Pero si dijera el siervo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces lo llevará su amo a la corte y lo llevará a la puerta o a la jamba de la puerta y le perforará a su amo la oreja con el punzón y lo servirá por siempre. Si vendiere un hombre a su hija como sierva, ella no se irá como se van los esclavos. Si es desagradable a los ojos de su amo, quien debería haberla designado para sí, él ayudará en la redención de ella, a un extranjero A un extranjero él no tendrá el poder de venderla por haberla traicionado. Si para su hijo la ha designado, conforme a los derechos de las jóvenes, él tratará con ella. Si otra, además de ella, tomare para sí sus alimentos, sus vestimentas y sus relaciones maritales, no disminuirá. Si con estas 3 cosas él no cumple para ella, se irá gratuitamente sin pago. Aquel que o sea, aquí ya vamos a cambiar, porque esto es más que todo acerca de los siervos. Vamos a regresar. Ok, si adquieres un siervo judío, dice, durante 6 años servirá y el séptimo será libre. Nomás hay 2 formas de cómo podían adquirir un siervo judío. O sea, entre judíos todos están bien, pero ¿cuáles son las formas o las maneras de cómo adquirían un siervo judío? La primera es, que no es el caso, pero para que lo sepan, el primer caso de cómo adquirir un siervo judío era que esta persona estaba pasando situaciones muy complicadas financieramente, o sea, económicamente, y estaba al punto de ir a las calles o andar mendigando. Entonces eso está prohibido, o sea, que uno no puede permitir que otro judío haga eso. Entonces venía él y buscaba un lugar o una persona muy adinerada y le prestaba sus servicios. Entonces, o sea, en aquellos tiempos no está lo que ahora existe, que ahora si me cae bien o no me cae bien, o sí, tal vez no, y sabiendo que puedes ayudar y no lo haces, pero eso es hoy. En estos tiempos le decían que sí, entonces para ayudarle a la otra persona a que se pudiera levantar económicamente y luego buscar a su camino, pero está diciendo si iba a servir 6 años y en el séptimo, el año Yobel, iba a salir libre. Entonces, porque cada séptimo año había un año sabático, como se le llaman. Entonces, en ese año no se cultivaba, no se sembraba, no se hacía nada. Entonces, en ese año era donde ellos salían libres. La segunda manera de cómo un judío podía ser un siervo era que este judío hubiera robado algún objeto, un animal. Hay multas para cada cosa. Y lo agarraban
si el judío todavía tenía en su posesión el objeto, se regresaba el objeto más el valor de lo que vale el objeto. Si ya lo había vendido, se daba el valor del objeto más otro valor de la misma cantidad del objeto. Con la compra del amo, o sea, con la compra del siervo, como un ejemplo, ¿cuánto valía lo que él te robó? Valía $10,000, un ejemplo. Agarro al siervo, pago los 10,000 por lo que se robó, más 10,000 extra, o sea, se pagaba doble. Entonces, ahora el siervo yo lo agarro por $20,000, entonces él me va a servir a mí por 6 años hasta el séptimo. En el séptimo, el primer día del séptimo, él es libre. Eh, Algo podemos decir extraño para nuestros tiempos, pero bajo la Torá, bajo la ley de Hashem, el siervo entraba, pero quien lo compraba a ese tipo de siervos era una persona, lógicamente adinerada, pero sabia. O sea, por eso dice al principio eh, que para poder, no lo encuentro porque eh, tienes que ser una persona muy recta, muy justa. Entonces una persona que sabía Torah, una persona que sabía las leyes, eh, dice, según la forma prescrita por la ley judía, no es inferior a la que proviene de la devoción de los asuntos rituales, dice. Los sabios enseñan que quien desea ser Hasid, es decir, una persona escrupulosamente piadosa y devota, debe ser muy meticuloso en áreas relacionadas con las leyes civiles y la responsabilidad civil. Entonces, o sea, tenía que ser una persona íntegra, recta, justa. Pongámosle un ejemplo, un rabino o un sabio de la Torá. Entonces, él tenía que comprar a esa persona. Y no tenía, sino que lo hacían ya, no es porque, ay, tengo que, no, lo hacía. Entonces, se lo llevó a su casa, le daba su habitación, le daba la mejor cama. Si la cama del ahora dueño o la almohada, por decirlo así, era confortable y de plumas de ganso, esa le tenía que dar al siervo. Si hacían comida, un banquete, y le tenían que dar al siervo el mejor pedazo de la carne, entonces no tratarlo como personas tratan, que porque es la sirvienta, el sirviente, el mayordomo, están hasta allá y les ponen ropa para diferenciar entre la familia de la casa y la persona que hace los quehaceres, y le dan las sobras, si sobró pues te lo puedes comer tú. Lo tratan de menos, ¿por qué? Porque es el siervo, porque es el esclavo, porque es el sirviente. Entonces, no, eso es prohibidísimo en la Torah. Entonces, tiene más privilegios. Y las personas pueden decir, pero ¿por qué? O sea, si es un siervo, si robó, que esto, que lo otro. Entonces, para empezar, eso bueno, esa es la ley de Hashem. O sea, yo no puedo estar en contra de eso. Y si Hashem lo quiso así es porque era lo mejor. Ahora, si lo tratamos de entender y de buscarle lo que nuestros sabios nos enseñan, es que lo hacían así, que Hashem así lo quiso, porque ¿qué pasa ahora en nuestros sistemas carcelarios o, bueno, carcelarios, cuando una persona comete un crimen, cuando una persona roba? ¿Qué es lo que pasa? La persona tal vez robó, vamos a ocupar el concepto de no juzgar negativamente, sino favorablemente. La persona robó porque tenía necesidades, o sea, llegó un momento en que ya no hallaba para dónde, no encontraba trabajo. No estoy diciendo que es la manera o tienen que hacerlo cuando lleguen, no, no lo estoy diciendo así, sino un ejemplo. Entonces, a la persona nomás se le vino eso a la mente y salió a robar. Robó, entonces, y lo capturan y lo meten preso 4 o 5 años, un ejemplo. Lo que él robó, ¿quién se lo paga a la persona, al afectado? ¿No? Simplemente lo llevan a corte, lo juzgan, lo encuentran culpable y para la cárcel. 4 o 5 años, ya la persona tal vez se queda satisfecha porque lo metieron preso, porque hizo el mal, pero ¿quién le paga a la persona el daño que él hizo? El robo, el objeto, el carro o animales. Nadie se los paga. Entonces esta persona que lo hizo por necesidad,
no es un ladrón profesional, sino una persona que lo hizo por necesidad. Pero estando en las cárceles, se topa con todo tipo de criminales, con todo tipo de asesinos, de ladrones. ¿Y qué viene? Viene a aprender una cosa, se tiene que hacer para un lado, porque si no, bueno, en las cárceles de aquí, de otros países no sé, en las cárceles de aquí te tienes que ir para, le llaman aquí gangas, te tienes que ir para una cierta ganga, porque si no, para que puedas tener protección, porque si no cualquiera te puede hacer daño, te hacen que te tatúes, te hacen que te pongas el tatuaje de la pandilla tal. Es una corrupción dentro de las cárceles aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona no se reformó, sino que salió peor. Y ya cuando sale ya trae mandados que lo que él tiene que hacer, ya él es un malo y ya se arruinó. Y las cárceles aquí están llenas y llenas y llenas y o sea, no hay un sistema carcelario que ayude a la sociedad o a reformar o para que esas personas puedan salir adelante y olvidar lo que pasó. En este caso, porque eso lo llevaba una persona justa. Cuando la persona viene que hizo el mal, hizo algo malo, viene y mira que lo atienden bien, que lo tratan bien, que le dan lo mejor, le dan la mejor comida. Claro, él trabaja porque tiene que trabajar, pero a lo que voy es de que la atención, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Le entra a él un, una forma de ver las cosas diferente y empieza a ver a las personas y decir, qué bueno, que me siento bien, quiero ser así, quiero aprender esto, quiero aprender Torah, y su amo lo trata como si fuera su hijo. Entonces él se siente, imagínense que lo hacen porque no tienen atención de sus padres y ahí encuentra ese cariño. Entonces cuando la persona termina sus 6 años y en el séptimo le toca salir, él sale reformado, él sale una persona diferente y el dueño le tiene que dar dinero todavía al siervo para que pueda empezar su vida diferente. Imagínense. Entonces, sale una persona diferente a la que entró, porque no entró a una cárcel, sino que entró a un hogar, a una casa. Entonces, él aprendió tanto y en 6 años no vas a aprender algo bueno, o sea, vas a aprender muchas cosas. Entonces, y eso le ayudaba a reformarlo. Se le pagaba también a la persona que salió afectada, terminaba obteniendo lo que para que él pueda comprar lo que se le robó más un extra dinero y esta persona salió reformada. Pero ¿qué pasa? Dice de que cuando la persona veía y decía, no, pues no me quiero ir, en el séptimo año no quiero salir, me quiero quedar con mi amo. Entonces él, el amo, lo llevaba a donde el Sanedrín y él le decía, ¿saben qué? Él no quiere salir, él se quiere quedar conmigo. Puede quedarse solo o si el amo le había dado una esposa ahí porque el amo también miraban de que le podían dar una esposa, se le daban ahí y podía tener hijos y todo porque las mujeres ya estaban ahí, eran siervas de otra, según solo en este caso un judío se podía casar con una de otra nacionalidad, por decirlo así. ¿Por qué? Porque solo cuando hizo esto, no antes, porque antes eran unas personas espirituales, todos. Entonces habían conocido la Torá y recuerden que uno de los mandamientos era no robarás. Y él robó, entonces bajó a un nivel muy bajo, bajó muy bajo, igual, pero llegó a niveles muy bajos, entonces no había problema, se le daba una mujer, por decirlo así, cananita, y se casaba con él y él tenía hijos, 1, 2, 3, 4 hijos en esos 6 años, pero cuando él salía y él le tocaba su tiempo salir, salía solo, porque ellos le pertenecían al amo antes, ahora sus hijos, su esposa siguen ahí. Entonces, y el amo ahora en vez de tener uno que agarró, tenía ya 4 de sus hijos, crecían ahí, tratados bien también, porque aunque no eran judíos, no era el mismo trato que les estoy hablando, sino era diferente, pero tampoco era malo, porque eso es prohibido también. Entonces, pero se quedaban ahí, vivían ahí, o sea, y esas personas ahí quedaban. Ahora él decía, no, ¿sabes qué? Me enamoré y quiero quedarme con ella y con mis hijos y con mi amo y me gusta mi vida aquí. Entonces, el Sanedrín tenías que escuchar eso, que él dijera eso y le perforaban
la oreja y le ponían pues algo ahí. Entonces, ¿por qué la oreja? Porque tú escuchaste mis mandamientos, dice Hashem, los escuchaste, me escuchaste en el monte Sinaí cuando di los 10 mandamientos y aún así lo hiciste. Ahora te voy a perforar la oreja. Entonces se le perforaba y ahora se quedaba ahí ya para siempre. Para siempre creo que eran 49 años, 50 años, no para siempre la eternidad. Es muy diferente el término eh, para siempre en la Torah, para cuando hablen en cosas terrenales que cuando son espirituales. Entonces, y eso es lo que pasaba. Entonces, el sistema carcelario de ahora, con cómo hacían las cosas antes, muy diferente. Voy a leer una hora. En esta parte voy a hacer el segundo video con el Midrash, porque quiero seguirles ampliando acerca de esto que estamos leyendo y luego seguimos. Entonces dice, ok, puerta, ok, para hacerle perforar su oreja, ok, y lo servirá por siempre. La palabra leolam. Leolam significa para siempre, pero la palabra leolam, cuando estamos hablando de cosas terrenales, tienen caducidad, por decirlo así. Pero cuando hablamos leolam de lo espiritual, eso ya es eterno. Entonces aquí pasaban 6 años sirviéndole a su amo y en el séptimo sería libre. Si él decía de que no quería salir y que se quería quedar con su amo, entonces él se iba a quedar para siempre. Creo que son 49 años y salían en el 50. Ok. Ahora viene. Si vendiere un hombre a su hija, como si lo leímos, si es desagradable. Ok. Ya lo leímos. Eso también. Ok. Aquel que golpee a un hombre de modo que muriere, ciertamente será muerto. O sea, aquel que mate, lo van a matar. Pero aquel que no le ha tenido una emboscada y Dios hizo que llegara a su mano, yo te proveeré un lugar para que huyas ahí. Aquel que mate con la intención ya malvada de matar, lo tenían que matar. Hay 4 formas de muerte, lo vamos a leer en el siguiente video, así que por favor miren el segundo video. Pero aquel dice pero aquel que no le ha tendido una emboscada, o sea, aquel que no lo hizo con la mala intención, y Dios hizo que llegara a su mano. Imagínense, pues, ¿cómo Dios hizo que llegara a su mano? O sea, Dios te pone a ti que mates, no, sino porque en los audios que estamos poniendo en WhatsApp, ahí estamos hablando de esto, en el tercer, cuarto audio, en el segundo, tercero creo que fue. Hablamos de cuando Hashem hace que una persona muera, por qué causas o cómo o el motivo, y si tienen que ver una con la otra, por qué fue. Les voy a contar rápido por los que no escucharon ese audio. Dice que cuando Moshe dice que fue para este evento, o sea, podemos decir lo que fue un midrash, pero cuando Moshe iba para arriba en el Har Sinai y él volvió a ver así para abajo y miró una fuente de agua. Entonces dice de que ahí estaba un hombre tomando agua en la fuente. Terminó de tomar agua y se le cayó una cartera llena de dinero a él, al que estaba tomando, y se fue. Él no se dio cuenta que se le había caído. Llegó un segundo hombre, miró la cartera, la miró con dinero, se la guardó, tomó agua y se fue. Llegó un tercer hombre a la fuente a tomar agua, estaba tranquilo tomando agua y regresó el primero. Y le dijo, le dice, se me cayó una cartera, tú la tienes, tú la agarraste. Y le decía el tercero, no, yo no la agarré. ¿Cómo no? Si tú la agarraste, es que no sé qué, que no sé cuánto. Y empezaron a reñir.
Y de la riña que empezaron a tener, el tercer hombre mató al primero. Entonces, y se fue. Y Moshe se quedó, ¿qué pasó aquí? O sea, pobrecito, el primer hombre se le cayó la cartera, lo agarró el segundo hombre, y el segundo, por decirlo así, qué buena suerte tuvo, se fue con el dinero, pero el primero viene y viene a culpar al tercero, el tercero aunque no tuviera nada que ver, pero el tercero mató al primero, o sea, ¿qué pasó aquí? Y le dijo a Hashem, Hashem, por favor, hazme entender tus misterios, porque no los entiendo, o sea, ¿qué pasa? No entiendo qué pasa, o sea, para yo poder entender cómo tú obras. Y Hashem le explicó, el primer hombre a quien se le cayó el dinero, al que tú llamas pobrecito, pobrecito en el sentido de que le pasó de todo, perdió su dinero y todavía lo mataron. Le robó esa cartera al segundo hombre. Entonces yo hice que se le cayera y hice que el segundo hombre llegara a esa fuente para que pudiera encontrar su dinero. Entonces yo ahí saldé cuentas y le regresé el dinero al hombre justo, que era el segundo hombre, que pudiera recuperar su dinero y se fuera. Pero hice llegar a un tercero para que se encontrara con el primero, porque el primero, muchos años atrás, mató al papá del tercero. Entonces, esa muerte se tenía que vengar. Y yo hice que se vengara por la misma sangre de la muerte que fue del papá de él, aunque él no lo sabe y nunca lo supo quién mató a su papá. Pero de esa forma yo hice de que pudiera saldar las cuentas y tuvo que matar al primero. Entonces, ahí se entendió todo. ¿Es justificable las muertes? No, pero Hashem hizo todo esto para poder saldar cuentas, porque recuerden que hay un dicho que dice, un dicho terrenal, por decirlo así, que aquí es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Entonces, cuando haces el mal, te va mal, si haces bien, te va bien. Entonces, y Hashem cobra todo, cobra todo, cobra todo. O sea, de maneras que nosotros, ¿por qué esto? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué le pasó? O sea, nosotros no entendemos, pero Hashem todo lo que hace es para bien. Estamos hablando acerca, terminamos el viernes, terminamos de hablar acerca de las tres fases de la emuná en WhatsApp, en los audios que estamos haciendo. Y las tres frases o fases son muy buenas y las explicamos ya la primera. El lunes vamos a empezar con la segunda fase y luego la tercera. Entonces, recordar siempre, la primera, cuando estemos en una situación y estamos ahorita que estamos aprendiendo más acerca de la emuná, más de la fe, la primera es, así el Creador quiere. ¿Cómo? Me acontece X cosa, yo no lo entiendo, no sé por qué, cualquier cosa. Salud económica, con el carro, con el camión, con un viaje, con un familiar, X. Lo primero que tengo que pensar es, ok, tranquilo, en vez de enojarme como antes, que nos enojamos y nos giramos y juzgábamos y que esto y que lo otro y nos quejábamos y llorábamos y nos entristecíamos y nos sufuramos, etcétera. O sea, todo eso no sirve para nada. Ahora, ok, tranquilo, tengo esta situación. Primero, así el creador quiere. Así lo quiere él. Yo no entiendo, pero así lo quiere él. Segundo pensamiento que tengo que ponerme en mi mente de las tres fases de la emuná, todo es para bien. Al final de todo esto que pase, cuando tenga que pasar, al final podré ver que al final todo es para bien. En este momento no lo puedo ver, pero al final todo es para bien, tranquilo. Y la tercera, ¿qué quiere el creador de mí? ¿Qué quiere el Hashem o qué me está enseñando Hashem con esta situación? Que aprenda a no enojarme, lo estoy tratando de hacer ahorita, digamos, en ese un ejemplo. ¿Qué quiere de mí? Tal vez hice algo que no estuvo bien con alguien, tal vez hoy en la mañana le hablé mal a X persona, le contesté mal, o hice algo en el trabajo que no tuve que haber hecho, o X, ¿qué quiere el creador de mí? ¿Por qué me pasó eso? ¿Qué quiere de mí? Esas tres cosas son las tres fases de la emuná, de la fe. Entendiendo estas tres,
tu vida va a cambiar y vas a ver las cosas muy diferentes. Entonces, cuando tengamos situaciones así que no entendamos, simplemente calmémonos y ¿qué quiere? Así el Creador quiere, todo es para bien. ¿Qué quiere el Creador de mí? Esas tres. Y vamos a ir aprendiendo a cambiar un montón de cosas y vamos a ir viendo muchos resultados positivos en nuestra vida. Se los digo por experiencia. Dice, aquel que golpea a un hombre de modo que muriere, de modo que muriere, ciertamente será muerto. Pero aquel que no le ha tendido una emboscada y Dios hizo que llegara a su mano, yo te proveeré un lugar para que huya ahí. Se habían construido, ¿cómo le llamaban? Ciudades de refugio, les llamaban. Entonces, cuando una persona de accidentalmente, ya no estamos hablando del que mató, porque ese sabemos que Hashem se lo va a cobrar. Entonces lo agarraban y le hacían a cualquiera de las cuatro, los 71 jueces, el Sanedrín, dictaminaba qué era, ok, qué pasó, ok, esto y esto, ok, vamos a ver, lo ponían en juicio los tres, los 71, perdón, y ya la mayoría, porque no siempre todos, o sea, no siempre todos decían lo mismo, sino que la mayoría, como las asambleas, como las, eh, ¿cómo le llaman aquí? Los senadores y todo eso, o sea, la mayoría es la que se iba. No estoy diciendo que lo que decían en contra eran malos, no, sino que diferentes tipos de interpretación. Entonces, conforme la mayoría, así dictaminaban cuál de las cuatro, depende de lo que él había hecho, cuál de las cuatro muertes iba él a obtener. Entonces, pero aquí estamos hablando del el accidente, que fue accidente, la muerte. O sea, Hashem hizo que llegara a su mano y yo te preveré un lugar que huyas para ahí. ¿Para qué? ¿Para que huyas? Para que, vamos a ver, o sea, los Sanedrín miraban el caso también de ese. Entonces, no porque si llegó ahí ya no era culpable. Entonces, imagínense un asesino que sí lo quiso hacer con intención, huye para ahí, van a decir, oh no, porque huiste, entonces fue accidente, sí, ok. No, no, él huía para ahí mientras se miraba el caso y ya todas las pruebas y esto y lo otro, ok, entonces si era inocente, entonces en ese tiempo él estaba ahí, nadie lo podía tocar, nadie podía ir por él, ni los familiares de la víctima, porque podían decir, no, es que lo mató y un montón de cosas, pero no, él tenía que huir para ahí, dictaminaban para ver si había cumplido, si sí era accidente o no. Dice, si actuare premeditadamente un hombre contra su prójimo para asesinarlo con malicia, de mi altar lo tomarán para que muera. Y aquel que golpee a su padre o a su madre, ciertamente será muerto. Ahí no hay forma de nada, aparte que, o sea, dicen, o sea, todas estas leyes se están dando o las están explicando, aunque dicen que esta de aquel que golpea a su padre o madre, esa nunca pasó en el pueblo, nunca pasó. Y las otras dicen que pasaba una cada 70 años, o sea, al tiempo no era que eran seguidas, pero porque todos sabían lo que tenían que hacer y la gravedad de cada cosa, lo que podía pasar, pero solían pasar una que otra ya a los 70 años, imagínate, cada 70 años. Entonces, pero esta de aquel que golpeara a su padre o su madre, ciertamente será esa, no. Aquel que secuestre a un hombre o lo vendiere y se descubriere en su poder, ciertamente será muerto también, el secuestrador. Aquel que maldiga a su padre o a su madre, imagínense, ciertamente será muerto. Es que contra los padres, hablamos acerca de la honra de los padres y en el WhatsApp y en la parasha anteriores, y una perspectiva, una visión diferente, muy diferente, que yo comprendí, que yo entendí. Porque una cosa es el respeto y otra cosa es honrar. Y la Torah dice honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Entonces, muy diferente, lo explicamos, no me voy a detener en eso, pero prestar mucha atención con eso, con los padres, independientemente cómo sean, quiénes sean. O sea, ahí habla en general. Será muerto, o sea, imagínense, no lo ha tocado, pero con solo decir unas palabras malas, o sea, si riñeren hombres y golpeare un hombre a su prójimo con una piedra o con el puño y este no muere,
pero cae en cama, si se levantare y caminare afuera por sus propios medios, entonces será absuelto el agresor. Solamente por su cesantía pagará y para su curación proveerá. Lo voy a leer todo para terminar esta primera parte y luego empezamos con el segundo, porque esto en el otro está más detallado. Si golpeare un hombre a un esclavo o a su esclava con el bastón y muriere bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si 1 o 2 días sobreviviere, entonces no será vengado, pues su propiedad suya es. Si lucharen hombres y golpearen a una mujer embarazada y ella aborta, mas no hubiere fatalidad, ciertamente será castigado según lo que calculare en contra suya el marido de la mujer, y lo pagará por orden de jueces. Pero si hubiere fatalidad, entonces harás pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Si golpeare un hombre el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo destruyere, libre lo enviará en pago por su ojo. Y si el diente de su esclavo o el diente de su esclava hiciere caer, libre lo dejará en pago por su diente. Si corneare un buey a un hombre o a una mujer y muriere, ciertamente será apedreado el buey. No podrá ser comida su carne y el dueño del buey será inocente. Pero si era un buey corneador desde ayer y desde antier y había sido advertido sus dueños, mas no lo cuidaron y mató a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también su dueño morirá. Cuando un pago de expiación se calcule contra él, pagará como redención por su vida todo lo que se calcule en su contra. Tanto si a un niño cornea como si a una niña, en conformidad con esta sentencia se le hará. Si a un esclavo corneare el buey o a una esclava, 30 shekel de plata dará a su amo, y el buey será apedreado. Si abriere un hombre un pozo, o si cavare un hombre un pozo y no lo cubriere, y cayere ahí un buey o un asno, el dueño del pozo pagará indemnización. Dinero devolverá a su dueño y el animal muerto será suyo. Si golpeare el buey de un hombre al buey de su prójimo y éste muriere, venderán al buey vivo y dividirán su dinero y también y al muerto también lo dividirán. Pero si se da a conocer que era un buey que solía cornear desde ayer y desde antier, pero no lo cuidó su dueño, ciertamente pagará un buey en lugar del buey, y el buey muerto será suyo. Si robare un hombre un buey o una oveja o una cabra y lo sacrificare o lo vendiere, 5 vacunos pagará en lugar del buey y 4 ovinos en lugar de la oveja. Si en un túnel es descubierto el ladrón y es golpeado y muere, no hay culpa de sangre por su causa. Si brillaba el sol sobre él, hay culpa de sangre por su causa. Ciertamente pagará indemnización y no tiene nada. Si no tiene nada, será vendido por su robo. Y si fuere hallado en su posesión lo robado, ya sea un buey o asno, una oveja o una cabra vivos, el doble habrá de pagar. Eso es dice la defensa propia y el pago por robo. Los versículos 1 y 2 enseñan que cuando sea estrictamente necesario podemos matar para salvar nuestra propia vida, o sea, defenderse uno ante algo, o sea, no accidente, o sea, no con justificación, no digo con accidente porque cuando alguien viene, o sea, no es un accidente, o sea, es porque ella quiere hacer algo malo, entonces o se meten a mi casa y pues yo tengo que salvar mi vida, o sea, la vida es lo máximo que Hashem nos ha dado, entonces no voy a agachar la cabeza, o sea, hay que defender nuestras vidas, entonces en defensa propia, ¿ok? Los versículos 1 y 2 enseñan que cuando sea estrictamente necesario, podemos matar para salvar nuestra propia vida, pero no podemos matar si lo que corre riesgo son solamente nuestros bienes. Si están robando, como dice mi mamá, si están viendo, déjalos que se lo lleven. Las cosas materiales, dice, se vuelven a hacer. O sea, por eso está diciendo la Torá. Si matamos a alguien nomás por salvar nuestras cosas materiales, un carro, una moto, una casa, un terreno, que se lo lleven. Hashem nos va a restituir eso porque cumplimos con la Torah, cumplimos con el mandamiento de él, que si son cosas materiales,
ahí podemos meter lo de la emuná. Así el creador quiere, lo lleven. Al final todo va a ser para bien, tal vez voy a recibir algo mejor o tal vez no me va a convenir ya eso por X o B razón. ¿Qué es lo que quiere el creador de mí? Nada más una prueba, que lo piense, que lo deje ir, lo que sea, entonces tranquilo. Pero si es para salvar nuestras vidas, porque hay gente mala que el Yetzer Hará, la inclinación del mal, ya lo hace hacer cosas que no están bien, entonces nosotros tenemos que salvar nuestras vidas. La Torá ilustra esta ley con el caso del ladrón que es descubierto, lo que acabamos de leer, haciendo un túnel para entrar a robar a una casa. Dado que es obvio que el dueño de casa va a luchar para defender sus bienes, se puede suponer que si se ve obligado, el ladrón está dispuesto a reducirlo y matarlo. Claro, el ladrón sí, porque está obligado a que va a escapar, no quiere que lo agarren y él va a hacer lo que sea para escapar. En consecuencia, el dueño de casa puede recurrir a la máxima de que es, dice, al que viene a matarte, anticípale y mátalo. Es Torah. Yo no estoy diciendo que hay que hacerlo, Hashbe Shalom, que nos evite Hashem, a que lleguemos a esos extremos, a que alguien se meta en nuestras casas, pedir a Hashem por protección, o sea, que nos libre de todo eso. Pero está dando las pautas o las explicaciones que debes hacer para que no tengas miedo si hiciste algo bien o mal, o sea, por eso estamos aprendiendo. Dice, al que viene a matarte, anticípale y mátalo. Por lo tanto, si mata a su presunto persecutor, el dueño de casa no es culpable de homicidio, pues se le considera que lo hizo en defensa propia. El versículo explica este concepto afirmando que no hay culpa de sangre por matar a un ladrón. Es como si él no tuviera sangre, o sea, no hay problema, puesto que potencialmente ya perdió la vida de antemano. O sea, él perdió su vida desde mucho antes, desde que él empezó a robar y a cumplir un montón de cosas y a hacer varias cosas que no estaban bien bajo los ojos de Hashem. Es como que no tenga vida. O sea, por eso si pasa algo, no se pierde nada, por decirlo así. No digo que todas las personas son importantes, todos, A, B, C, D, F, todo el tipo de personas son importantísimos, pero haz las cosas bien para que así tengas un valor en la vida. Pero si eres una persona que solo anda haciendo daño, o sea, ¿cómo se va a comparar una persona que no quiere hacer las cosas bien, ladrón, que es asesino en serie, es violador, es secuestrador, es de todo? ¿La vas a comparar esa vida con un justo? No, entonces hay valor, hay nivel. Entonces, por eso dice que esa vida ya la había perdido él mucho antes. Cuando dice que si brillaba el sol, dice, según Rashi, el término es alegórico. Si el hecho de que el intruso no pretende causar daño físico queda tan claro como el sol, como que los rayos del sol traen salud al mundo. Entonces el dueño de la casa tiene prohibido matarle. Esta clase de claridad podría darse, por ejemplo, en el caso del padre que roba la casa de su propio hijo, dice, pues podemos estar seguros de que el padre no va a asesinarlo. Sin embargo, aunque los interpreta que hubo testigos que presenciaron el robo. En conformidad, la referencia al sol radiante sugiere en sentido figurado que el incidente ocurrió de día, con testigos que vieron al ladrón. Según Rambán, en tales circunstancias, éste no se atreverá a matarlo al dueño de la casa, porque ciertamente será capturado. En consecuencia, está prohibido matarlo a él también. Entonces es una explicación que quería dar. Vamos a terminar la lectura, la vamos a hacer por primera vez así, porque quiero introducir la otra parte de la parashá con el Midrash, porque me gustó mucho. Está en inglés, no lo voy a decir en inglés, voy a tratar la manera de leerlo de una sola vez al español o explicarlo, pero me interesa mucho, me gustó mucho. Ok, ciertamente pagará, ok, dice, si brillaba el sol sobre él, hay culpa de sangre por su causa. Ciertamente pagará indemnización, dice, si no tiene nada, será vendido por su robo, lo que leímos anteriormente, que iban a ser vendidos por robar. Si fuera hallado en su posesión lo robado, ya sea buey o sea asno, una oveja o una cabra viva, el doble habrá de pagar.
Si un hombre permitiere que el ganado devore un campo o un viñedo, tanto si dejó suelto a su ganado o si lo apacentaba en campo ajeno, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viñedo pagará. Si avanzare un fuego y encontrare espinos y se consumiere una parva o un cultivo en pie o un campo, indemnización pagará aquel que encendió el fuego. Si diere un hombre a su prójimo dinero u objetos en custodia, y ello fuera robado de la casa del hombre, si es encontrado el ladrón, pagará el doble. Si no es encontrado el ladrón, entonces se acercará el dueño de casa a la corte, para jurar que no había puesto mano sobre la propiedad de su prójimo. En tanto, en todo reclamo de responsabilidad, ya sea por un buey, por un asno, por una oveja o por una prenda de vestir, referente a todo objeto extraviado acerca del cual diga, es este, a la corte se presentará el reclamo de ambos, aquel al cual declare culpable la corte pagará el doble a su prójimo. Si diere un hombre a su prójimo un asno, un buey o una oveja o una cabra, cualquier animal en custodia, y éste murió o fue quebrado o robado sin un testigo ocular, un juramento de Hashem habrá entre ambos de que él no puso su mano sobre la propiedad de su prójimo. Lo aceptará el dueño y él no pagará. Si le fuere robado, pagará a su dueño. Si fuese despedazado, presentará un testigo. Por animal despedazado, no pagará. Si pidiere prestado un hombre a su prójimo y ello se rompiere o muriere, siempre y cuando el dueño no esté con él, ciertamente pagará indemnización. Mas si su dueño está con él, no pagará indemnización. Si alquilaba, fue a cambio de su alquiler. Se está diciendo de que en este último, lo estoy leyendo todo, pero quiero leer ese pedacito. Está diciendo de que, digamos, si Juan le dice a Pedro, préstame un buey porque quiero ir a arar, y el dueño dice, ok, está bien, te lo presto, pero yo voy a ir contigo, te voy a ayudar. Pero en el momento que está arando, está trabajando el buey, en eso se quiebra el buey, ya sea su espalda, su pierna y todo, no va a pagar nada porque el dueño ahí estaba, o sea, él miró de que fue un accidente. Pero si el dueño no estaba, él tiene que hacer un juramento porque puede pensar que porque le puso mucha carga o porque fue esto, fue lo otro, entonces fue negligencia de esta persona en contra del animal, entonces tiene que pagar su indemnización. Pero más si dueño está con él, dice no pagar indemnización. Si se alquilaba, fue un cambio de su alquiler, dice. Si sedujere un hombre a una virgen que no estaba comprometida y yaciere con ella, o sea, la violaba, él le proveerá un contrato de matrimonio como esposo, o sea, ya la tocaste. Y eso se recuerden que esas eran las leyes, bueno, no eran, o sea, eran parte de las leyes de nuestros abuelos, por decirlo así, de ese tiempo. Porque yo igual me acuerdo en mi época, estamos hablando de los noventas, bueno, yo soy del 85, pero digo mi época porque en los 90 ya tenía ya más madurez, ya era más grande, pero yo escuchaba mucho que decía, si le llegas a hacer algo a ella, o sea, te vas a casar con ella, o sea, y ya uno la pensaba, porque pues, a veces la persona no piensa las cosas. Entonces, había muchos dichos en ese tiempo acerca de eso, y por eso nuestros abuelos, nuestros padres todavía de mi época, o sea, mis padres, mis abuelos, o sea, gente de esa generación y más atrás todavía, tienen muchos dichos o muchas leyes bajo la Torá. Aparte de que en nuestros países llegaron muchos judíos y en mi caso, de mi familia, pero de muchos casos también muchos judíos, y estando ahí se quedaron juntos o si no se mezclaban con los nativos ya, por decirlo así, ya de ahí ya formaban familia, así, pero siempre habían cosas de Torah en casa, cosas de dichos, por decirlo así, porque nosotros los llamamos como dichos, pero son leyes, entonces bajo la Torah, que yo todavía he escuchado muchas que mi madre me ha dicho que las he encontrado en la Torá. ¿Y por qué las sabe mi mamá? Por medio de sus papás y por medio de sus abuelos. Entonces, o tíos y generaciones así. Entonces, eh, por eso dice, si una persona seduce a una virgen y se acostare con ella, los padres de la virgen lo van a hacer que se case con la persona, con la muchacha. Entonces, porque no va solo ¿cómo dice? A humillarla.
y asiere con ella, él le proveerá un contrato de matrimonio como esposa. Si se niega el padre de ella a dársela plata, él pesará de acuerdo con el contrato de matrimonio de las vírgenes. Eso está diciendo, si el papá no se la quiere dar porque no quiero dársela, entonces el muchacho tiene que pagar conforme el contrato matrimonial. Una hechicera no permitas que viva, muy importante eso, lastimosamente estamos llenos de eso, no nosotros en el pueblo, sino las demás culturas que ahora en la tele salen, en la radio, a veces escucho radio y escucho un anuncio y que si quieres amarre, si quieres esto, si quieres tener a la mujer de tu vida o al hombre de tu vida, de tu sueño, que no sé qué. Y, o sea, todas esas personas no tenían que vivir porque hacen cosas que no tienen que hacer. O sea, eso era ya ya otras cosas, ha existido siempre, pero eso no tenían que vivir, eso es... mm, mm. Todo el que yace con un animal ciertamente será muerto. Las personas que se acuestan con animales no se acuestan, pero tienen relaciones con animales. Aquel que traiga ofrendas a los dioses será aniquilado. Estamos hablando de idolatría. Para estas personas que les ponen comida a los dioses, que les ponen comida a la Virgen o al Buda o al dragón o al que les ponen agua, les ponen, o sea, le está diciendo, aquel que traiga ofrenda a los dioses será aniquilado. Al extranjero no habrás de acosar ni de oprimir, pues extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Ok, eso es importante para el converso también. Más que todo está hablando del converso, pero para nuestros tiempos también aquel que es extranjero no podemos afligirle ni acosarlo, simplemente ayudarle, porque nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Muy importante esto que viene, a toda viuda y huérfano no afligirán. Si osas afligirlo, porque sí, claramente ante mí ciertamente oiré su clamor, dice. Se encenderá mi ira y mataré a ustedes con la espada y sus mujeres serán viudas y sus hijos huérfanos. Imagínense. O sea, está diciendo Hashem que se va a irar. Imagínense para que Hashem llegue a un extremo así. No he escuchado, bueno, por el momento, sí, una creo, bueno, pero no lo voy a tocar, cuando lo miremos lo vamos a hablar, pero ahorita está hablando, imagínense del caso de cuando tú acosas, molestas, afliges a un huérfano o huérfana o a un viuda, entonces Hashem no, eso no lo perdona. Entonces, ¿y qué es un huérfano? Huérfano, pues ya no nosotros que ya estamos grandes y de repente, pues Hashem decide llevarse a los padres de las personas que ya están adultas, eso ya no es huérfano, ya es plan divino y que Hashem ya se lo llevó, ya era el tiempo, pero huérfanos niños, o sea, cuando son niños, en el caso de mi madre que mataron a su papá cuando ella tenía 8 o 9 años, y su mamá murió de pena moral a los 10 años, 11, o sea, desde niña, tanto ella como todos mis tíos, o sea, habían tíos menores que ella y unos poquito mayor que ella, pero como niños quedaron huérfanos desde chiquillos y mucha familia los afligieron a todos ellos, a todos. Entonces, porque uno los agarraron para servir a ellos mismos, otros los agarraron para que fueran a hacer las milpas y eso cuando eran apenas niños, en vez de apoyarlos y mandarlos a estudiar, proveerles sustento, techo, amor, cariño, protección. Lo que hicieron que se aprovecharon de la situación y lo digo con mucha autoridad y lo digo con respeto, pero respeto por mi madre, pero por las demás personas no. Entonces mi madre es de un corazón muy inmenso, muy grande, que a pesar de todo ella nunca ha hablado mal, nunca ha dicho cosas contrarias a eso, lo que sabemos por lo que hemos escuchado, pero yo en mi forma de pensar fueron muy injustos, muchas injusticias. Entonces, pero Hashem dice que es prohibido eso y que se va a irar, dice. Entonces, el pago llegará en su momento.
Entonces seguimos y dice, cuando dinero prestes a mi pueblo, al pobre que está contigo, no actuarás con él como un acreedor, no le impondrás intereses. Si tomas como prenda la vestida de tu prójimo, hasta la puesta del sol se la devolverás, porque esa es su única vestimenta, es la prenda de vestir para su piel. ¿Con qué se acostará? Y sucederá que si clama ante mí, o sea, la persona que prestó, escucharé, pues compasivo soy yo. O sea, está diciendo para los que prestan con intereses, prohibido también. Bueno, esto está hablando para entre judíos, ¿ok? Entre el pueblo. O sea, no puedes ser así contra tu misma gente. O sea, no puedes. Entonces, no intereses, no nada de eso, porque si te está prestando es porque necesita, o sea, necesita tu ayuda, tú qué puedes darle. Así que no hagas eso con él, o sea, préstale sin intereses y si quieres tú una garantía de que él te va a pagar, entonces tú agarras su camisa, dice él, pero antes del anochecer se la tienes que regresar. Entonces, porque es con la única que él tiene. A Dios no blasfemarás y al líder entre tu pueblo no maldecirás. Ni tu ofrenda de plenitud, ni tu ofrenda sacerdotal demorarás. El primogénito de tus hijos habrás de darme. Así harás con tu buey, con tu rebaño, durante un periodo de 7 días. Permanecerá con su madre y el octavo día lo ofrecerás ante mí. Personas de santidad serán para mí. La carne de un animal que encontrares en el campo que fue despedazado no comerán. Al perro lo arrojarán. O sea, ya lo mató un animal, no te lo puedes comer. No aceptarás informe falso, un chisme. No pondrás tu mano con la del malvado para ser testigo corrupto. O sea, no puedes escuchar chismes. Todo chisme es falso, todo es falso. Como dice el rabino Jonathan Galed dice, aunque sea 99.9% verdad, pero 99% mentira, no, perdón, 99 verdad, pero 1% de maldad, de mentira, todo es mentira, porque la verdad es única y es blanca, no tiene ni un puntito de mentira, la verdad. Entonces dice, si 99 es verdad, pero 1 es mentira, todo es mentira. Te imaginas el chisme. Dice, no aceptarás informes falsos, ni tampoco pondrás tu mano con la del malvado para hacerte testigo corrupto, como les digo, o sea, di esto, di lo otro, y tú no lo miraste, no sabes si fue o no fue, no puedes apoyar. Y más si viste que no es así lo que él te está diciendo, pero como es mi amigo o mi familiar, voy a decir algo en contra de la otra persona, nomás porque eres mi familiar, tampoco puedes hacerlo. No seguirás a la mayoría para obrar mal, y no responderás a un pleito cediendo ante la mayoría para desvirtuar la ley. Al pobre no condescenderás en su pleito. Si encuentras el buey de tu amigo o a su asno errando, una y otra vez se lo retornarás. Si ves al asno del que odias doblegado bajo su carga, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? Una y otra vez lo ayudará, o sea, al amigo más y al enemigo también, porque solo porque es tu enemigo no le vas a ayudar, tienes que ayudarlo. No desvirtuarás el juicio de tu indigente en su pleito. De palabras falsas, apártate. Ni al inocente ni al justo ejecutarás, pues yo no exoneraré al malvado. Soborno no aceptarás, pues el soborno enceguera a los videntes y corromperá las palabras justas. Al extranjero no oprimirás, segunda vez lo está diciendo. Ustedes conocen los sentimientos del extranjero, pues extranjeros han sido en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, y en el séptimo la dejarás sin labrar y sin cosechar, y comerán los indigentes de tu pueblo, y su remanente lo comerá la bestia del campo. Así harás con tu viñedo y con tu olivar. 6 días llevarás a cabo tus actividades, y en el séptimo día te abstendrás, para que se satisfaga tu buey y tu asno, y tú recobres fuerzas, el hijo de tu esclava y el residente. Está hablando de Shabbat. Respecto de todo lo que yo les he dicho, cuídense.
el nombre de los dioses de otros no mencionarás, ni tampoco este podrá ser escuchado por causa de tu boca. 3 festividades de peregrinación celebrarás para mí durante el año, que iban para Jerusalén. Los que vivían afuera o en otros países peregrinaban 3 veces por año a Jerusalén. 3 fiestas, la de Matzot, observarás 7 días comerás Matzot para el de Pesaj, después de Pesaj, tal como te he ordenado en el momento designado del mes de la primavera, pues en él saliste de Egipto, no serán visto ante mí con las manos vacías. Y la festividad de la cosecha de las primicias de tu labor, de Bikurín, tú que siembras en el campo, y la festividad de la recolección al culminar el año, cuando recolectas tu labor del campo. 3 veces al año se harán ver todos tus varones ante el Señor Hashem. No ofrendarás sobre pan leudado la sangre de mis ofrendas festivas, ni pernoctará la grasa de mis ofrendas festivas hasta la mañana. Las más selectas primicias de tu tierra traerás a la casa de Hashem, tu Dios. No cocerás, al cabrito en la leche de su madre. Por eso no comemos cheeseburger, carne y queso, o sea, no mezclar los lácteos con la carne de res. He aquí que yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y para traerte al lugar que he dispuesto. Cuídate de él, obedece su voz, no te rebeles contra él, pues no perdonará el pecado intencional de ustedes, pues mi nombre está dentro de él. Porque si obedeces su voz y cumples todo lo que hablaré, entonces me enemistaré con tus enemigos y perseguiré a tus hostigadores. Porque irá mi ángel delante de ti y te traerá al amorreo, al eteo, al fereceo y al cananeo, al jebeo y al jebuseo, y yo los aniquilaré. No te prosternarás ante sus dioses ni los adorarás, y no actuarás de acuerdo con sus prácticas, sino que ciertamente los destruirás y sus monumentos destrozarás. Ustedes adorarán a Hashem su Dios, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de entre ti. Imagínense, está diciendo para que no te enfermes, para que no haya ninguna enfermedad, que es lo que tienes que hacer. Lo estamos leyendo. No habrá mujer que pierda a sus pequeños, ni infértil en tu tierra. El número de tus días colmaré. Mi temor enviaré ante ti y confundiré a todo el pueblo al que penetraras, y haré que todos tus enemigos te den la cerviz. Enviaré el enjambre de avispas delante de ti, y éste expulsará al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No lo expulsaré de tu presencia en un solo año, para que no quede la tierra desolada y no se multipliquen contra ti todas las bestias del campo. Poco a poco lo iré expulsando de delante de ti, hasta que te multipliques y hagas tu heredad de la tierra. Estableceré tu límite desde el mar de juncos hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río, pues entregaré en las manos de ustedes a los habitantes de la tierra, y los expulsarán de delante de ti. No sellarás con ellos ni con sus dioses un pacto. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí cuando adores a sus dioses, pues será para ti una trampa. A Moshe él dijo, aquí vamos, aquí termina parte de las leyes. Vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a hacer la segunda parte a continuación, así que por favor no se vayan, escuchen o miren el segundo video, por favor, para seguirlo haciendo más a detalle. Quiero introducir el Midrash en la segunda parte, así que por favor no se vayan. Continuamos, así que